Bueno, esto es como una foto un poco general desde uno de los ángulos de la instalación. Esto fue un poco lo que decía Juan Ricardo, pensar en el espacio en ruina, en un hospital, en un lugar que fue habitado por muchos cuerpos. Esta pieza, que es una gran instalación inmersiva, se llama Simulacro Flevil. Es una instalación que circunda entre los 50 y 60 metros cuadrados y básicamente esta instalación reflexiona mucho la palabra Flevil. Es una palabra del español que está desapareciendo, que significa digno de ser llorado. Yo creo que uno de los años que más lloramos una pantalla fue en el 2020. Y pensar en estas parafernalias del rito, del cuerpo, del ritual, de los espacios que habitan el despojo de un cuerpo, como son los cementerios, los cenizarios, los osarios y todos estos escenarios que se presentan en nuestra cotidianidad al momento de fallecer, y que somos parte de una ritualidad, una de tantas en el mundo. Empiezan a verse cada vez más inmersas en el aspecto del tiempo. Uno, cada vez son más cortas, más abreviadas, y otro aspecto es como la mediación de tecnología que intervienen en ellas. Si bien ya ocurría hace varios años, por ejemplo, el hecho de que te den un DVD por una cremación, la transmisión de los funerales ocurre hace muchos años, pero en el 2020 pues se potencializó y el cuerpo se transforma y deja de estar presente, y su presencia se vuelve 16 novenos o 4/3 de una pantalla, donde la presencialidad es como la que estamos viviendo en este video. Esta instalación se compone por un osario, y es toda una parafernalia, esta escenografía sobre el osario, que soporta unas placas a la medida de 3 metros por 2,50 de ancho, y está lleno de unas placas que simulan las placas de mármol. Aquí son placas de sebo animal con pigmento en verde. También está una gran pantalla azul que en realidad es pintura y habla como desde esta gran imagen sin señal de las pantallas cuando no tienen como, al no tener signos de señal, signos de vida, signos de imagen. Está el pantógrafo, quien escenifica toda esta iluminación. Está la corona abajo, que también está hecha de soda animal y pigmento verde, chroma key, y siendo iluminada, ¿no?, con esta aureola de streaming, y todo esto se transforma en este mundo de la webcam y el cine, con las edades del cine, el croma azul, el croma verde, y empieza a transmitir y a transformar lo que es el video en vivo y en directo, como lo hace un poco el streaming. Esta no es. Y digamos que acá hay un ejemplo a través de un programa de streaming como muy usado, como es el OBS. Empieza a transformar estas placas y aplica los cromas por una inteligencia artificial, quien pensó en anterioridad qué entendía por placas de mármol, que entendía por los materiales, la lectura de un cuerpo físico transformada en píxel, transformada en data, transformada en información y en error, en glitches, y le empieza a releer este gran cuerpo pesado, que son casi 100 kilos a muro de sebo animal, de un cuerpo que es el sebo, ¿no?, que es ese residuo de cuerpo, es transmitido a la pantalla y a una gran proyección casi a escala, donde el cuerpo y la materia se ven transmitidos. Aquí se ve un poco como lo que sucede
algo muy interesante que pasó mucho en voltaje, que son como las grandes sorpresas que ocurren en el espacio y es la fascinación, o sea, venimos de un mundo, de un momento demasiado de cámaras, donde el cuerpo se alejó de otros cuerpos y aún así tenemos la fascinación ante vernos ante cámara, darle la espalda a los Aries, darle la espalda casi que a la muerte un poco, como con estos ideales de la eternidad, pero también como toda esta alegoría de retransmitirnos, de vernos en el reflejo del espejo una vez más, eh, repleto como del error, del glitch y transformándose también este cuerpo, no solo el cuerpo al cual estamos dando la espalda, sino el mismo cuerpo que somos nosotros mismos en presencia. Entonces entra toda esta parafernalia a, a jugar y a develar un poco como todo esto ocurre en un espacio donde también fueron muy habitados los cuerpos y su propio fenecer. Entonces, digamos que esta pieza conversaba muy bien con lo que era el convento del San Juan, porque esa ruina y ese pastizal y todo esto que empieza a jugar, como que la materia vuelve a absorber todo este espacio y la ausencia de cuerpos de lo que habitó allí también queda un despojo de lo que quedó de el hospital dentro de los escombros y dentro de la memoria que habita este lugar. Entonces esta instalación reflexiona mucho sobre estas grandes experiencias de la transmisión del rito y la digitalización del duelo. Hay otra cosa que me parece curioso ahí, Valentina, y es, creo que la diferencia es que la gente se acostumbró a verse enmarcada, ¿no? Y acá estaba de cuerpo entero. Sí. Y esta es una pregunta que va a ser para todo el mundo. ¿Qué retroalimentación les quedó el público? ¿Qué les dijeron? ¿Qué oíste tú? ¿Qué te pareció interesante? Bueno, fue muy curioso porque habían momentos en los que uno entraba y, y hacían como lo que es verse cuerpo entero es impresionante, porque una cosa es verse al espejo y otra cosa es verse como en video, que no es como táctil, es como evanescente un poco, es pura luz, es volverse uno luz e imagen. Y digamos que primero se veía el reflejo y luego las piezas y eso era interesante porque luego sí entraba la duda y era eh, qué puedo hacer aquí, qué no puedo hacer aquí, ¿no? Había también un miedo, la cámara siempre también tiene eso implícito, o es una gran fascinación o es un miedo también a aparecer ante el objetivo de ella. Entonces era muy interesante ver cómo se circundaba en el espacio, se buscaba dónde estaba la óptica de la cámara. Este gran pantógrafo era una gran pregunta de toda esta gran maquinaria para soportar una luz tan leve. Todas esas preguntas me las hacían un poco las personas y era, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué puede ocurrir acá? Yo aparezco acá, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Ya después también pasaba esto de que veían que las placas de SEO se iban transformando y cambiaban a sus espaldas, pero al mismo tiempo al frente de ellos. A mí me parece muy interesante como la reflexión a la que llegas tú, eh, que obviamente sé que es algo que estuvo presente en la adecuación de la obra al espacio, realmente presente durante el montaje, durante las horas larguísimas en las que pues estuvimos y estuviste montando, y ahorita como en el post, ¿no? Luego de dejar respirar, luego de dejar respirar tanto todo el proceso del montaje, como lo que son, digamos, lo que pregunta ahorita Carmen, las apreciaciones, consideraciones del público, y me parece muy interesante esa reflexión, digamos, con la que empiezas tu exposición y es la manera como esta obra logra entretejerse
a la historia del lugar, ¿no? Desde un sentido bastante abstracto, ¿no? Desde un sentido y desde una especie de cargas energéticas que unas personas sentían más que otras, pero sin duda a un indiscutible paso del tiempo de muchas y muchas generaciones, ¿no? Entonces, pues es muy distinto ver esta obra planteada de pronto en uno de estos edificios nuevos, a cómo fue planteada, o en el Cubo Blanco, ¿no? Y lo que nos han enseñado, que es un poco a lo que, pues a lo que va esta reflexión, y es esta idea como tan particular, un poco posmoderna de cómo las reflexiones del arte se entienden mejor en el cubo blanco o en lo impoluto. Y ahí en ese punto, pues esta es una de esas obras que en realidad alza su voz en contrariedad a eso. Evidentemente hay grandes instalaciones de la historia que se han dado así, y da igual, una cosa no tiene que ser mejor que la otra, pero sí va muy de la mano, y es un comentario que va muy de la mano a la lógica de lo que es la feria, ¿no? La feria, pues, por eso siempre ha estado en fábricas, lugares abandonados, hospitales y demás, porque desde la curaduría, tanto de la feria como de Voltaje, ¿no? Era muy improbable y le llamaba siempre mucho la atención de una manera un poquito aterradora a los artistas extranjeros cuando les decíamos que íbamos a montar su obra en un parqueadero. Porque ellos estaban acostumbrados a montarla pues en lugares impolutos. Nosotros sí, pues nosotros creemos en la suciedad y creemos en el ruido y creemos un poquito en todo ese caos desde la feria, desde Voltaje. Evidentemente los espacios de exposición de la feria siempre han sido todos, tienen como esta especie de ruido sonoro visual de fondo, y la reflexión que tú haces, pues, digamos que le da la vuelta completamente y encierra de una manera muy interesante eso. Sí, digamos que el espacio que es como el San Juan de Dios, a diferencia de textura, lo que tú mencionabas, que a veces se chocaban mucho los ruidos, las piezas, se formó una gran obra, aquí le da como la serenidad de lo indicado para cada pieza, para dar como esa espacialidad propia que requiere cada estructura, que dialoga con la misma estructura del lugar. Entonces sí me pareció como un espacio que la verdad le aporta también mucho a los proyectos, y como no tenerle miedo como a ese low-tech o a esa analogía también de la tecnología que se ve implícita siempre desde varios ángulos, no siempre vista desde el cubo blanco, sino también desde la estructura que ya existe, y la estructura de ruina es algo que siempre también será muy condescendiente con muchas obras que la verdad lo que es no funcionan siempre con el cubo blanco y la pulcritud del espacio. Gracias, Valentina. Bueno, gracias a ustedes.